El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos. Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. El texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles, que ya lo vamos terminando, queridos hermanos, y que nos tiene que haber dejado la lectura de este hermoso libro durante todo este tiempo pascual. Muchas enseñanzas, muchas, queridos hermanos, porque todos los días hemos leído una partecita del texto bíblico. No lo alcanzamos a leer todo y por pedagogía la Iglesia salta algunos aspectos que de pronto no son tan trascendentales para la historia de la Iglesia naciente, del nuevo camino, pero no son tan supremamente significativos como los que leemos o los que hemos leído durante todos estos días. Muy importante, muy bueno, muy interesante para la vida de fe y para el crecimiento personal, espiritualmente hablando de cada uno de nosotros, volver a retomar la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles en sus hogares, porque es el libro que nos cuenta la vida del Señor Jesús, porque los apóstoles van predicando en todas las ciudades y pueblos y aldeas por donde pasan, van predicando la vida del Señor Jesús. Y la vida del Señor Jesús es la vida del Hijo de Dios, del que para nosotros tiene que ser el único y más grande modelo de fe para llegar al reino de los cielos. Y fuera de eso, los apóstoles van predicando
las experiencias que han vivido cada uno de ellos y van narrándonos todos esos encuentros con las diferentes comunidades y cómo, por gracia de Dios, Dios iba agregando cada día más integrantes a la iglesia. Pero hay algo que a mí siempre me parece como digno de resaltar en el texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles, y es, queridos hermanos, que el Señor Jesús nunca abandona a sus hijos, nunca abandonó a los apóstoles, nunca. El mismo día de su resurrección, los discípulos que iban hacia Emaús lo experimentaron en el caminar de la vida. Cuando iban dialogando, se acerca una persona, comienza a hablar con ellos, les pregunta por qué van tristes, les cuenta toda la historia de la iglesia. Dice el texto bíblico, comenzando por los profetas, cuando llegan a la aldea de Emaús, hace de que va a seguir y ellos le dicen quédate que ya el día, la noche comienza a cubrirnos, la tarde comienza a caer y entonces no sigas caminando, quédate con nosotros. Se va con ellos y allí celebra la Santa Eucaristía con ellos. Y ellos solamente lo reconocen en el momento en que parte el pan. Hijos, no es fácil reconocer al Señor Jesús, más cuando no estamos acostumbrados, cuando no hemos dedicado tiempo para hablar con Él, para charlar con Él, para estar a solas con Él, para comprender el lenguaje en que me va hablando todos los días, para poder descifrar ese código de tristezas, alegrías, momentos, situaciones, personas que se van presentando en el día a día, por medio de los cuales el Señor me está hablando. Si yo no tengo la cercanía con el Señor, si yo no conozco su amor, si yo no he experimentado su presencia viva y verdadera en mi vida, yo no voy a entender por qué suceden todas esas cosas en la vida de los hijos de Dios y cómo y por qué me está hablando el Señor de una forma o de otra y qué es lo que me está queriendo decir. Prueba de ello, queridos hermanos, que no le entendemos al Señor porque nos falta fe, porque nos falta entregarnos a Él, porque nos falta de parte nuestra entregar mucho más, es el diálogo que hoy tiene el Señor Jesús con Pedro en el Evangelio. Queridos hermanos, este texto es una hermosura por donde quiera que lo podamos mirar. Hijos, es un diálogo de Dios con un ser humano, Pedro. Pero hijos, se los aseguro, es el diálogo del Señor Jesús con cada uno de nosotros. Y a cada uno de nosotros cambiémosle la palabra y el nombre de Pedro por el nombre tuyo, por el nombre mío. Y nos está hablando al corazón, queridos hermanos. ¿Qué le vamos a responder nosotros? ¿Le vamos a responder igual que Pedro? ¿O ya después de experimentar este encuentro del Señor con el apóstol, después de que hemos experimentado unos encuentros maravillosos con el Señor, después de que el Señor ha ido manifestándose portentosamente en nuestra comunidad parroquial y acá en este templo, con la adoración al Santísimo durante
todo el jueves sacerdotal y eucarístico, durante el primer viernes de mes, durante los espacios de la tienda del encuentro con Dios, durante el espacio de las 48 horas de adoración al Santísimo, que de paso estamos de fiesta y no lo sabemos, hijos. Estamos cumpliendo 6 meses de estar viviendo la experiencia de las 48 horas de adoración al Santísimo. Y acá hay fieles, adoradores, servidores de nuestra comunidad parroquial que durante toda la noche han estado con el Señor y aquí están celebrando la fiesta de la Eucaristía. Hijos, ¿cómo no me voy a llenar de gozo, de alegría, de felicidad? ¿Cómo no voy a pedirle al Señor que me ayude, que me regale su Santo Espíritu para saber guiar a esta hermosa comunidad parroquial que cuando el Señor ha hablado, ellos han respondido? Yo me lleno de alegría, yo me lleno de felicidad, queridos hermanos, y por eso no me importa el tiempo. Trato de explicarles y de darles lo mejor como el Señor me lo ha regalado, para que tanto ustedes como yo siempre tengamos en el centro de nuestra vida al Señor Jesús. No importa las fragilidades, no importa las debilidades, no importa tu pecado y el mío. Al Señor lo que le importa es la actitud del apóstol Pedro, que se deja confirmar en la fe. Obviamente, queridos hermanos, la misma relación con el Señor, paso a paso, día a día, me va purificando, me va ayudando a perseverar, a enamorarme más de Él y a odiar más el pecado y el mundo y las fragilidades del mundo. Entonces, por eso no tenemos que temer de absolutamente nada, sino dejarnos balancear, mover, cuestionar, preguntar por el Señor Jesús. Y por eso es que me parece hermosísimo este texto bíblico, porque es el diálogo del Señor Jesús contigo y conmigo, que hoy nos vuelve a preguntar con el nombre nuestro: Padre Guillermo, ¿me amas más que estos? Hijos, es que no es un diálogo cualquiera. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo vas? ¿Vas a ir al estadio? No, hijos. Esto es de grandeza, esto es de trascendencia. El apóstol le contesta, ojo pues, el Señor le pregunta, ¿me amas más que estos? O sea, ellos me aman, todos me aman, pero tú, con tu nombre, ¿me amas más que todos estos? Y ahí es donde nos reventamos, hijos, porque no sabemos cómo responderle al Señor. ¿Qué le responde el apóstol Pedro? Señor, sí, te quiero. O sea, no le está respondiendo lo que el Señor le está preguntando. El Señor le está preguntando si lo ama, no si lo quiere. Y el apóstol apenas le logra responder que lo quiere. Querer es por debajo de amar. Amar es mucho más grande. Amar es entregar la vida. Amar es darse, comprometerse. Querer, pues sí, yo quiero estar aquí y hoy quiero una gaseosa y mañana no, porque es el querer. Pero amar no, queridos hermanos.
Cuando uno ama, tiene involucrado el alma, hermanos, el corazón y todo su ser. Por eso el Señor, para tratar de darle otra oportunidad al apóstol, ya le dice, por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. En la segunda oportunidad, el apóstol vuelve y le responde lo mismo. Como Pedro, tú y yo no hemos sido capaces de responderle al Señor por lo que nos está preguntando, el Señor, con el amor que tiene Pedro, que no es el mismo de amar, sino el de querer, el Señor se baja hasta la altura del amor de Pedro, que es menos que el que él le está preguntando. Y le pregunta por ese amor que tiene. ¿Por qué? Porque el Señor no encuentra la altura del amor que él necesita para que el apóstol sea confirmado en la fe. Se baja hasta la altura del amor que puede darle Pedro. Pero le dice, se lo pregunta directamente: Pedro, ¿me quieres? O sea, si ¿me quieres de verdad? Y el apóstol se entristece, porque en la tercera vez le haya preguntado, uno, si lo quiere, y ya no si lo ama. Es que, queridos hermanos, tiene uno que sentarse con ese texto bíblico ahí, al frente del Señor. Señor, hábleme, dígame, yo no entiendo esto. A ver, ¿qué es lo que me quiere decir? Pues, queridos hermanos, ustedes recuerdan que el apóstol Pedro lo niega en el Sanedrín 3 veces. Hoy el Señor le confirma esa fe 3 veces. Pedro se entristece porque no es capaz de llegar hasta el amor que el Señor Jesús necesita que él llegue para poderlo confirmar en la fe. Y porque recuerda que él lo negó 3 veces y que ahora el Señor se lo recuerda y en cada una de las 3 veces lo sana, lo libera de ese dolor, de esa tristeza que en su momento sintió el apóstol, cuando el Señor, saliendo del Sanedrín, lo mira y le recuerda que ya se lo había advertido. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, hijos. ¿Cuántas veces el Señor nos advierte y nos dice: no se vaya por allá, no salga con esa persona, retírese de ese grupo, no vuelva a tal parte? Y nosotros nos empecinamos en hacer lo que nosotros queremos. Y después hacemos como el apóstol Pedro, cuando caminando sobre las aguas se estaba hundiendo. Señor, sálvame que me hundo. Ahí es donde buscamos al Señor. Hijos, pero sigue el texto bíblico que es hermosísimo, queridos hermanos. El Señor Jesús, en cada una de las preguntas, el Señor Jesús le pide un compromiso. El apóstol, aún sin poderle responder como Dios quiere, le responde con su humanidad. Y el Señor le pide un compromiso, porque la fe tiene que ser demostrada con unas obras. Porque no podemos decir que tenemos fe y vivimos encerrados en nuestro hogar, en nuestra casa. Muy fácil esa fe, muy fácil uno vivir en el hogar lleno de fe. Nadie me toca, nadie me incomoda, a nadie incomodo, no tengo problemas, no me canso,
no tengo que caminar, no tengo que ir a tocar la puerta, no tengo que escuchar a una persona que me incomoda, no tengo... No, qué maravilla esa fe. Una maravilla. No, hijos, la fe te exige un compromiso y hoy el Señor nos lo recuerda. Primera pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me aman más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Segunda pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Segundo compromiso: pastorea mis ovejas. Es diferente apacentar corderos. Es diferente a pastorear mis ovejas. Por tercera vez le pregunta a Simón, hijo de Juan: ¿me quieres? Se entristeció Pedro, ¿no? Él le contestó: Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas y luego apacienta mis ovejas. Es que, hijos, uno lee ese texto y eso le parece a uno todo igual. Pero si uno se sienta a la luz del Señor a mirar qué es lo que le está diciendo, uno encuentra, pero aquí falta esto, pero aquí falta esto, a ver qué es lo que me quiere decir el Señor. Pues, hijos, esos tres compromisos son para nosotros. Para nosotros. Obviamente, el diálogo era con el apóstol Pedro y estos tres compromisos son una hermosura, hijos, porque el Señor necesitaba confirmar al apóstol Pedro para que fuera su sucesor aquí en la tierra, para que fuera el primer papa. Y por eso, en el primer compromiso le dice: apacienta mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? No, la iglesia, los sacerdotes. Los sacerdotes son mis corderos. Apacienta mis corderos. Los obispos, los sacerdotes, los consagrados, esos son los corderos. Apacienta mis corderos. Recuerden que le está dando los compromisos que tiene que llevar a cabo como papa, como Santo Padre. Por eso después dice: pastorea mis ovejas. Somos todos somos las ovejas. Pastorea mis ovejas. Y por último le dice: apaciéntelas, calme, tranquilice, dele la paz, dele la fe, dele el amor al pueblo santo de Dios que tanto necesita. Eso mismo es para nosotros, hijos. Eso mismo es para nosotros. Nosotros tenemos que pastorear, acompañar, orar, queridos hermanos, por nuestros pastores, por los jerarcas de la iglesia, por los pastores, porque surjan pastores según el corazón de Cristo, porque se incrementen las vocaciones sacerdotales y religiosas. Ese compromiso es también para nosotros. Pastorea mis ovejas en el grupo, en la comunidad parroquial, en el hogar. ¿Cómo estás tú en la fe? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Ánimo, hay que ir a la celebración eucarística. Mira, acuérdate, te tienes que formar para recibir el sacramento de la confirmación. Legaliza tu compromiso que tienes con esta persona. Busca el sacramento matrimonial. Organiza tu vida. Eso es pastorear las ovejas. Y apaciéntalas. Devuélveles la fe cuando la hayan perdido. Cuando todo en la vida de las ovejas parece nada, tiene que surgir el pastor que les diga: un momento, aquí nada se ha perdido. Somos las ovejas, somos los hijos del Señor y el pastor está en medio de nosotros. Así como hace en los Hechos de los Apóstoles y acompaña todo el recorrido de la naciente iglesia, así lo sigues haciendo ahora.
Por eso, queridos hermanos, no podemos nosotros leer un texto bíblico así. Ese apóstol sí que era fregado. No, tenemos que sentarnos a rumiar la palabra de Dios a los pies del Señor para que el Señor nos pueda hablar y nosotros le podamos entender y entendiéndole le podamos responder como Él lo necesita, como Él lo quiere. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.